Bienvenidos al Planet People Mining en español, amplificando las voces en el cruce entre la minería, la sustentabilidad y las comunidades. Soy Alison Capo. Tengo más de 20 años en este espacio, en 5 empresas mineras. Y si también eres una superstar en el campo, una colega de la minería que siempre has querido saber qué hace esta gente. Si te interesa ese trabajo tan motivador y impactante, acompáñanos celebrando sus contribuciones, explicando sus roles y explorando los temas de sustentabilidad y de comunidades que enfrentan. Ya sea que trabajes en la minería u otro sector, esas conversaciones te ofrecerán mucho para aprender. And if you're understanding me right now, look for Planet People Mining in English. Episodio 5. El bilingüismo entre el lenguaje social y el lenguaje de negocios. Con John Serna. ¿Cómo lograr que el área social y los demás departamentos hablen el mismo idioma? John Serna, gerente de sustentabilidad de Soma Gold Corp en Colombia, nos está ayudando a encontrar la respuesta. Hablamos que cuando la alta dirección entiende cómo construir confianza a través del diálogo y el equipo de sustentabilidad logra demostrar su valor en números y resultados concretos, podemos construir relaciones más sólidas al interno, al externo de la empresa y tomar decisiones más efectivas. John lleva años trabajando en empresas grandes como el Joint Venture Cerrejón y BHP, luego South 32, y medianas en Colombia y Guatemala, siempre enfocado en el medio ambiente, la salud, la seguridad y las comunidades. Para él, cuidar a las personas es clave para el éxito de la minería. Es bachiller de Administración de Empresas de la Universidad EAFIT de Medellín y egresado de la Universidad de Westminster en Inglaterra con un máster en Desarrollo Económico. Estará hablando a título personal y no en representación de ninguna empresa. Bueno, hola con todos. Aquí estoy con mi invitado John Serna. Mucho gusto tenerte acá en el podcast. Hola, Alison, ¿cómo estás? Encantado de hacer parte de tu podcast. Tú eres la primera voz colombiana que yo tengo en el podcast, así que yo estoy encantada. Pero quiero que cuéntanos un poco más sobre ti, más allá de lo que dice tu biografía, ¿no? ¿Cuáles han sido los momentos más importantes en tu vida y tu carrera hasta ahora? Bueno, es un tremendo honor ser el primer colombiano, espero no ser el único ni el último que pasa por este podcast. Bueno, pues llevo más o menos 24 años de experiencia laboral, de los cuales 16 han sido en el sector minero, 5 en el sector académico. He pasado por muchas empresas y por diferentes tipos de minería subterránea, minería a cielo abierto y también minería aluvial, minería anfibia. Empecé mi carrera como trabajando los temas de medio ambiente y desarrollo en la intersección entre los temas ambientales y sociales. Luego profundicé el conocimiento en desempeño social cuando hice una maestría en estudios sobre desarrollo. Estuve un tiempo en el Reino Unido. Cuando volví, me metí de cabeza en el sector minero, trabajando para empresas multinacionales que están en Colombia y apoyando los equipos de desarrollo de desempeño social. Luego he ido adquiriendo otras habilidades y me han ido asignando responsabilidades adicionales a los temas ambientales y sociales, como los temas de seguridad y salud en el trabajo, y ya de una manera mucho más amplia a los temas de sostenibilidad, que es lo que hago actualmente. Una mirada mucho más amplia a los temas grandes de sostenibilidad, entre los cuales obviamente está
los temas de desempeño social, ambiental, salud, seguridad y bueno, todo eso hace parte de mi día a día. Qué lindo. Yo, de verdad, yo siempre te conocía dentro del ámbito de la gestión social, de desempeño social, pero no sabía tanto de tu experiencia y formación en temas ambientales y más allá de lo ambiental y social. Qué lindo. Y tu puesto, o sea, tu rol actual abarca diferentes temas, tanto de seguridad, tanto de salud, tanto de comunidades y de gestión ambiental, ¿cierto? El punto de encuentro ha sido que todos estos procesos están centrados en proteger la vida. Y Wow. yo creo que ahí es un propósito que he tratado de avanzar en las empresas y las responsabilidades que he tenido, y es que tanto desde la naturaleza como desde la relación con la gente, con las comunidades, con las instituciones y la relación con los trabajadores, nos mueve el cuidado de la vida a todos. Eso ha sido muy bonito, me ha ayudado para darle un enfoque diferente, sobre todo al manejo interno de los temas sociales con la misma organización. Y por otro lado, pues yo soy administrador de negocios, entonces entiendo desde los negocios y tengo esa formación y he aprendido con el paso de los años a conversar también de temas sociales en el lenguaje de los negocios. Oye, acabas de decir algunos puntos que vamos a abordar, pero primero lo que quiero entender mejor es que lo dijiste tal cual. Estas áreas se reúnen alrededor del cuidado de la vida de las personas, Correcto. ¿no? Entonces, ¿tú recuerdas este Así es, momento? así es. Así es, así es. ¿Y tú recuerdas este momento en el que te diste cuenta que esto era lo tuyo, tu verdadera vocación, el cuidado de las personas? Cuéntanos un poco más de Bue esas historias iniciales que tú porque iniciaste por ese tema de las comunidades y el sí, relacionamiento comunitario, ¿no? Así que cuéntanos un poco más sobre esas decisiones iniciales cuando iniciaste este camino. bueno, yo llegué en el año 2008 a esta empresa en un momento afortunado de la vida y de la historia de la empresa, porque tenía una dirección completamente enfocada en hacer las cosas correctas y en destinar los recursos que fueran necesarios para hacerlo bien. A su manera también porque, la manera de Cerrejón era hacerlo a lo grande, ¿cierto? Ellos se mencionaban a sí mismos, tierra de gigantes. Entonces, destinaron 4 fundaciones, entonces hicieron un sistema de fundaciones. Yo hacía parte de la Fundación para el Agua, en una zona que es, con una carencia de agua tremenda, con una escasez hídrica, y entonces era un reto grandísimo. Em, Sentíamos la necesidad de hacer la diferencia, sentíamos la necesidad de dejar ese legado positivo, duradero en las comunidades que nos reciben. Hicimos muchísimas cosas y te cuento la verdad, no nos inventamos nada, no nos inventamos nada, simplemente implementamos tecnologías que ya se conocían, implementamos métodos de trabajo que ya se conocían, hicimos alianzas con universidades que ya saben del tema, y simplemente hicimos lo que se podía adaptar a esa situación. Te puedo contar que hoy, 20 años después, se sigue haciendo lo mismo. Los, las dificultades son las mismas, los problemas son los mismos, pero me enseñó de que en ese trabajo no hay necesidad de inventarse la rueda, ya está inventada, lo que uno tiene es que ser consistente en implementar y en ejecutar con las personas e identificar la forma de que eso trascienda los años para que pueda perdurar. No hay nada que tienes que inventar. Ya hoy en día que tenemos tanta tecnología, nuevas cosas, innovaciones que también son buenos. Pero yo digo, hasta cubrir lo básico, ni hay que mirarlos.
porque esto de trabajar con las personas, de escucharlos, de buscar la confianza entre dos seres humanos, este trabajo es lo mismo. Hemos hecho una formación similar en las capacidades de diálogo con las personas a través de un capacitador muy conocido en nuestro mundo que se llama Tony Kelly, que ha sido profesor de la Universidad en Queensland, de Australia en esa época, y que nos enseñó un trabajo muy lindo sobre cómo fomentar la confianza con las personas a través del diálogo. Esa capacitación marcó un antes y un después, y yo te digo, no solamente para mí, para muchos de mis colegas y personas con los que trabajaba en ese momento. Hoy por hoy nos seguimos conversando y apelamos a frases que aprendimos en ese taller, como que, ¿cuál es el texto? Énfasis en el texto. Y bueno, conocí también y tuve la fortuna de trabajar con Paul Warner. En ese momento, él llevó a Tony Kelly y nos volvimos rápidamente en alumnos. Eso es volver a lo básico, la facultad de escuchar, de entender, eh, de identificar cuál es el discurso, las palabras detrás del discurso. Son cosas que perduran en el tiempo y hacen parte de la estructura básica del trabajo que nosotros hacemos. Y tanto es así que después, años después, yo tuve la oportunidad de llevar a Paul a otras de las empresas con las cuales he trabajado para dictar el mismo curso, exactamente igual. Y hoy por hoy ese curso sigue siendo vigente. Así que somos que, no sé cómo decirlo, somos herederos de ese legado de Tony, de Paul y tuyo también. Bueno, también tuve la grata experiencia de aprender de esos 2 señores. Luego existen, ahí nos dimos cuenta que existen formas de desarrollar nuestra disciplina de una manera consistente que es independiente o complementario al contexto de cada país y de cada región. Ese fue un descubrimiento muy bonito que yo hice, oh, estamos en una ciencia, es que el desempeño social es una ciencia que también se puede decir, si tú haces A, normalmente obtienes B con estas condiciones. Y si tú no haces A, normalmente no obtienes B. Eso ha sido uno de los grandes descubrimientos en mi carrera porque nos permite posicionar la disciplina social al nivel de las otras ciencias. Ya puedo hablar con los ingenieros de tú a tú y de alguna manera en ese momento nos quitamos ese estigma, esa baja estima que teníamos los profesionales sociales dentro de los equipos mineros y de las empresas mineras. Ah, tú no eres ingeniero, entonces no hables, etcétera. Ay, estoy riéndome mucho con lo que dices, con la baja autoestima. Pero sí es cierto, porque en cierta medida, y lo que estás contando de verdad fue una apreciación de hace 15, 20 años que nos dimos cuenta que eso es una disciplina, que estamos en el mismo nivel que otras disciplinas dentro de la minera. Te cuento Correcto. que estabas diciendo un poco antes de retrocedernos, estabas contándonos que tu rol actual abarca varias disciplinas con este hilo conductor de cuidar al ser humano. Mi rol en este momento, hago parte de una empresa de mediana minería, es asegurar la viabilidad del negocio. Ese es como nuestro propósito de negocio, impulsando el propósito de hacer una minería centrada en la vida. La segunda parte de mi trabajo en este momento es impulsar a los equipos, fortalecer las capacidades internas de los equipos para que podamos influenciar internamente la alineación interna con los equipos de operaciones, los equipos de ingeniería, inclusive las juntas directivas y los gerentes de otras áreas, de tal manera que comprendan de que los asuntos sociales y sostenibilidad son críticos para el negocio, son críticos y eso implica que una cosa muy importante
fortalecer las capacidades de los equipos sociales para que presenten propuestas y presenten sus argumentos en un lenguaje del negocio. Eso sí que es crítico para el éxito de esta disciplina, que aprendamos a ser bilingües, hablar en el lenguaje de las comunidades cuando estamos hablando con las comunidades y hablar en el lenguaje del negocio cuando estamos hablando al interior de la empresa. Entonces, cuéntanos un poco más sobre ese bilingüismo, como dices, porque estoy de acuerdo contigo. Esto a veces es muy difícil, lo encuentro, para los equipos sociales, de traducir su experiencia en el campo con la influencia adentro de la empresa. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de ese bilingüismo? Bueno, un profesional social que tiene una formación en ciencias sociales debe presentar proyectos e iniciativas y debe competir por capital para sus proyectos, ¿cierto? Para su presupuesto. Normalmente, la forma como se ha presentado este argumento desde el punto de vista puramente social es que la comunidad lo necesita, vamos a hacer una gran contribución, vamos a tener una gran aceptación con la gente, es lo que tenemos que hacer, y en muchos casos se apela a un lenguaje muy discursivo, ¿cierto? Ahí es cuando los ejecutivos comienzan a mirar a los sociales a pararse de la mesa, a mirar su teléfono y como que, bueno, vaya al grano, al grano. Nosotros tenemos que aprender a hablar en cifras, en estadísticas. ¿Cuál es cuál es la ganancia para la empresa? Tenemos que convertir esos riesgos y esas oportunidades en números, convertir lo intangible en tangible. A eso me refiero con el bilingüismo, es adquirir otras habilidades complementarias que hacen que el trabajo para el profesional social sea mucho más efectivo al interior de la empresa y pueda lograr mejor su propósito. Me encanta, me estás enseñando el español, ¿no? El lenguaje Sí. discursivo, ¿no? Pero noto bien esto, porque lo que acabas de describir, así es. Cuando estamos en una presentación de equipo sobre un proyecto de capital, por ejemplo, y el equipo social es su parte, si están en la agenda, bueno, eso ya es un avance, y empiezan a decir que sería bueno, lindo para la comunidad de apoyar así, de contribuir al colegio, qué sé yo, la presentación, y que los demás están ahí mirando su teléfono, mirando las paredes y perdidos, ¿no? Porque no están hablando del mismo idioma. Pero del otro lado, te digo, no es tan sencillo. Porque lo acabas de decir, que hay que hablar más en cifras, el impacto económico en la empresa. Esos mismos sociales a veces dicen: "Oye, pero no es así tampoco". Digamos un caso muy ficticio, ¿no? Pero a lo mejor Ujú, sí. tú te ubicas ahí. El director de proyecto dice, entonces la próxima semana necesitamos el acuerdo con la comunidad porque ahí vamos a empezar a movilizar equipos para la construcción. La próxima semana, pero ustedes acaban de cambiar el plan y en vez de ir al lado oeste, donde hemos estado trabajando con las comunidades el último año, ustedes han cambiado de plan y ahora estamos iniciando por el lado oeste y ahí no hemos hecho tanto trabajo, no nos conocemos muy bien con los vecinos de este lado. Y ustedes quieren para la próxima semana, digamos, la luz verde para que empiecen su trabajo. No, eso no es posible, ¿no? Así Sí que no es. es siempre, digamos, si el equipo social empieza a decir: "Uy, que tengo que hablar con la señora tal y el señor tal y ese que el otro", uy, el director de proyecto empieza a desesperarse, ¿no? Así que lo que dijiste al final, que de todas formas hay que buscar la forma de hablar en lo concreto, hablar en el tema de explicar bien al director de proyecto por qué este proceso de lograr la confianza con esos vecinos
va a tomarse más tiempo. Y esto, regresando al tema que estuvimos hablando sobre la capacitación en diálogo, es tan importante que este tipo de capacitación no es solo para el equipo social. Lo que me encantó con este mismo señor Paul Warner que hicimos fue que llevamos a esa capacitación a casi todos los gerentes en esta época de la empresa BHP, los gerentes de diferentes disciplinas por todo el mundo, ¿no? Y cuando trabajé en un par de otras empresas también, bueno, una en particular, Tech, logramos hacer lo mismo. Y tengo entendido, Río Tinto también en su momento tuvo una academia de stakeholders y Anglo American también participé en un programa de capacitación que eran para todos, casi menos el equipo social. Bueno, el equipo social también. Y digo esto porque en esa misma situación, donde estás intentando explicar al director de proyecto que ve su schedule, su plan de trabajo, su presupuesto, no hacía la letra de su cuadrita Excel, ¿no? Es Ujú. de que necesitas tiempo para conversaciones micro, conversaciones uno a uno, para conocer a la gente, para escucharlos, para realmente crecer la relación y fortalecerlo. Si esa persona, director de proyecto, no entiende así profundamente por qué ese proceso debe tomarse tiempo y toma tiempo, es muy difícil esa conversación. Pero al contrario, Sí, pero una cosa más, es que yo encontré, por lo tanto, el contrario, es cierto. Si este director de proyecto, yo digo siempre que tenga el chip, que lo entienda, ¿no? Y entiende bien este trabajo de escuchar, de realmente entender a través de los ojos de esa persona y que esto puede no tomar una semana ni un año, ¿no? Si entiendes realmente profundamente esto, ni te hace la pregunta, ¿no? exacto, exacto. Aunque te digo, Alison, ese es el mejor de los mundos para un profesional social. Mejor dicho, si llegas a una organización que entiende eso y que ha pasado por este entrenamiento, llegaste al cielo, ¿sí? Genial, espectacular y tu trabajo se hace muchísimo más fácil. Sin embargo, esa no es la realidad de muchas compañías. No es la realidad. La realidad es que tienes organizaciones que más o menos entienden que tienen que hacer algo social, de que es importante, pero no entienden eso en el día a día, ¿qué me corresponde a mí? Entonces, el profesional de estas áreas, nosotros tenemos que hacer doble trabajo y tenemos que salir también de nuestra zona de confort. Yo he encontrado en mi historia algunos profesionales que se viven frustrados porque no los entienden. Es que no me entienden. Es que me recortan el presupuesto a cada rato. Es que cuando hay reducción de costos, siempre lo primero o lo segundo que recortan son el presupuesto de gestión social. Y una de las cosas que nos toca trabajar como profesionales es aprender a posicionar nuestros temas. Y ahí es donde yo digo, listo, si no estás en el mundo ideal, entonces tú tenemos que lograr la capacidad de conectar con esa audiencia interna y de llamar la atención muy rápidamente. Si tú le dices a un gerente de proyectos, miren, yo le tengo un camino que le puede evitar un sobrecosto del 50%, aunque nos demoremos 2 semanas más. Estoy seguro que el hombre o la mujer pues piensa 2 veces y dice, ven, venga, cuénteme de eso. Ya capturaste la atención, le estás hablando en su lenguaje, le estoy evitando un riesgo que le va a, en últimas, ahorrar plata, en otros, a ahorrar tiempo o problemas. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a incorporar las estadísticas, el enfoque basado en riesgos en la gestión social, que es extremadamente útil, los análisis de costo-beneficio, los indicadores, ¿sí? Y también aprender el lenguaje simple, de poder, como en algunos casos, en inglés se menciona de elevator speech, ¿sí?
aprendamos a decir las cosas en pocas palabras para capturar la atención de esa audiencia interna que normalmente es difícil de, de capturar. Eso ayuda mucho a los profesionales de esta disciplina a posicionarse y a posicionar sus temas como temas críticos para el negocio. Bien dicho. Entonces, más allá de lo que acabas de decir, ¿hay alguna manera de hacer tu trabajo aún más fácil o eficiente? Bueno, como tú lo has dicho, la manera más fácil es cuando tú encuentras un enfoque de preocupación y de interés por los temas sociales de arriba y los temas de sostenibilidad en general de arriba hacia abajo. Si la alta dirección está comprometida y comprende esos temas, pues el resto es mucho más fácil. Por eso es que este enfoque de entrenamiento a la alta dirección, ¿sí? Pero también creo que la forma de hacer el trabajo más fácil es si los equipos se entrenan y se forman en esas competencias adicionales que hacen que su trabajo sea mucho más compatible con el trabajo de los ingenieros, con el trabajo de los geólogos, con el trabajo de los ambientales y aprenden cosas como programas de georreferenciación, estadística, cómo presentar un caso de negocio, entienden la gestión de riesgos y cómo hacer un mapa de riesgos y cómo presentarlo de una manera muy simple, como te decía, cómo hacer una presentación corporativa simple, rápida y de impacto, habilidades de escritura. Y esos profesionales se destacan no solamente en el área de la disciplina social, sino que se destacan también en las otras áreas y se hacen entender mejor. Y en últimas, esto tiene un impacto positivo en la gente porque en últimas estamos como haciendo de puente entre las expectativas de las organizaciones y las expectativas del entorno. Y en últimas, eso trae unos beneficios para todos. Ah, iniciaste con un tema muy relevante. No es solo que los líderes seniors, de los directores, los ejecutivos, estén comprometidos con la sustentabilidad, en este caso con los temas sociales. Van siempre a decir que estoy comprometido, ¿no? ¿Quién va a decir que no, a mí no me importa esto? Claro que le importa, pero que no tengan, como todavía esa disciplina sí está madurando, muchas veces no entiendan lo que no entienden. Me dejo entender. No Correcto. tienen las competencias, como acabas de describir. Hay unas competencias básicas de operarse bien en cualquier empresa en el mundo, ¿no? Un concepto básico de matemática, un concepto básica de rentabilidad y un concepto básico del este hilo de cuidar la vida humana, ¿no? Y entonces esto es la parte yo veo la más importante, no solo buscar el compromiso mayormente está, es el know-how, ¿no? Ujú, El saber hacer. Bueno, correcto. Y bueno, y entonces para cerrar un poco nuestra conversación, con los jóvenes más que todo que están ingresando en esa disciplina o a cualquier profesional que quiere fortalecer y mejorar su carrera, ¿qué consejo darías a otros que quieren tener éxito? el sector minero tiene muchísimo que ofrecer y ha ofrecido de beneficios para los que trabajamos aquí y las comunidades donde están ubicadas. Hay que cultivar la tolerancia a la frustración, porque no se nos puede olvidar que trabajamos con personas, que es una disciplina que está permeada por las emociones también. Entonces, ese es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar y estar constantemente en preparación, prepararse como cualquier otra disciplina y aún más. Todo el tiempo salen cosas nuevas, aprendemos de otras disciplinas y tenemos que también complementar los conocimientos de las disciplinas sociales con otros conocimientos más técnicos del sector. Ese sería
mi consejo para las personas que apenas están ingresando en este sector de los recursos naturales. Acabas de decir una cosa muy curiosa, las emociones, ¿no? Sí, es un trabajo que enfrentan a veces muchas emociones. Entonces, cuéntame un poco más de lo que querías decir por ahí. Sí, ese es un aspecto muy típico del tipo de trabajo que desarrollamos. Cuando trabajamos con personas y trabajamos en el escenario de interactuar con personas, tenemos que gestionar nuestras emociones, ser conscientes de las emociones propias y entender las emociones del otro. Eso muchas veces hace la diferencia entre lograr un acuerdo o no lograrlo, por ejemplo, ya que a nosotros nos toca negociar constantemente. Eso hace la diferencia entre tener un aliado interno dentro de un área en particular o no tenerlo. Por lo tanto, tenemos que aprender a eso, cómo gestionar las emociones para hacer nuestro trabajo mejor. Lindo, y tienes completamente razón. Mira, me encantó conversar contigo, reconectarme contigo y escuchar cómo estos pasos que tomamos al inicio de nuestra carrera te han llevado a una carrera muy interesante, con mucho aprendizaje y mucho desarrollo personal y con un gran impacto en lo que estás haciendo. Así que muchísimas gracias por me haber acompañado en ese podcast. No, el gusto es mío, Alison. Muchísimas gracias por invitarme y encantado de hacer parte de esta experiencia tuya. Excelente. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar nuestro podcast. Suscríbanse, por favor. Dejen una reseña de 5 estrellas y hasta la próxima.